Hemos iniciado hace unos cultos atrás un estudio que tiene que ver con las características, el temple, la vida moral, cualidades que debe tener un siervo de Dios, a lo que le hemos titulado el líder siervo. Amén. Porque el líder en las cosas del Señor, en los asuntos del reino, el que le sirve al Señor, que viene a ser un líder porque tiene un liderazgo, es el que sirve según el modelo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino que yo he venido para servir. Imagínese usted qué ejemplo de Jesucristo, y de verdad, él le lavó los pies a sus discípulos, él pasó muchas vigilias por proclamar el evangelio que salva, él ayunó, él dio hasta su vida, la última gota de su sangre la derramó en servicio a la humanidad. Y él es nuestro máximo ejemplo. De ahí que entendemos y estamos estudiando que todos nosotros, usted que me escucha en esta noche, el que habla también, todos nosotros estamos llamados a servir al Señor. La Biblia enseña con claridad meridiana que el deseo de Dios no es que su iglesia, que sus hijos, seamos solamente creyentes. No es así. Porque Dios nos ha entregado una serie de dones, herramientas, talentos. Él nos ha capacitado, nos ha bendecido para nosotros poder ser de bendición a otras personas. Dios nos llama a servirle a Él, a servir a nuestro prójimo. Dios nos llama, Dios le está llamando a usted en estos últimos tiempos a ser un heraldo, alguien que proclama su palabra, un evangelista, un maestro, un pastor, un misionero, quizás un cantor, un adorador, no lo sé, conforme a lo que Dios en su multiforme sabiduría pues le ha dado a usted, y talentos, habilidades, y también le ha marcado un destino, un propósito. Usted es una persona con propósito en esta tierra. Y un día tendremos que dar cuentas a Dios. Usted tendrá que dar cuentas a Dios de aquello que Dios le permitió, le dio, le concedió en este tiempo de vida que solamente está en sus manos cuánto tiempo viviremos, y que nos lo dio para ponerlo al servicio de Él, al servicio de su iglesia. Es como vivieron todos los siervos de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Todos sirvieron a Dios. Escuche bien, todos los hombres de Dios. Moisés, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Pablo, Pedro, quien fuera, mujeres también, Débora, Esther, las Marías, porque hubieron varias Marías, etcétera. Todos sirvieron al Señor. Juan, todos. Después los discípulos del Señor, y así hasta hoy en día, el siglo que vivimos. Fíjese usted, gracias a otros que se propusieron ser obedientes, ser fieles al Señor y respondieron a ese llamado, es que de alguna manera usted y yo ahora también participamos de este bendito evangelio que nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Entonces, definitivamente, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que responder a ese amor tan grande, más allá del infinito, de que Dios haya dejado su trono para morir en una cruz
para poder darnos vida a usted y a mí. Y por eso está la palabra de Dios, para leccionarnos, para entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros. En esta noche el tema es las cualidades personales que todo siervo de Dios, que toda sierva de Dios debe tener. Nuestro Dios es un Dios que pone condiciones. Amén. Es así. La Biblia está llena de requisitos también, de condiciones. Dios es santo y Él demanda a su iglesia a ser santa y a cumplir con algunas condiciones, requisitos que tenemos que alcanzarlo y que podemos alcanzarlo porque Dios está con nosotros y nos ha dado de su espíritu. Tenemos su Espíritu Santo que nos transforma, que nos ayuda para que esto sea posible. Por ejemplo, la Biblia enseña que todo hombre de Dios, todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, en primera instancia, tiene que ser amante de lo bueno. Eso enseña la Biblia, la palabra del Señor. Así es. Amén. Eso enseña la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, ahí usted tiene los slides del PPT. La Biblia dice en Tito, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, lo tengo ahí escrito, dice así: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El apóstol Pablo escribe a Tito. Tito es una carta del Nuevo Testamento y empieza a mencionar los requisitos que debe tener todo hombre y toda mujer de Dios, todo aquel que anhela servir al Señor, así como lo es en nuestro caso. Yo sé que tanto cada uno de ustedes como el que habla, nuestro anhelo es servir al Señor. Y bien, en esta noche resaltaremos ese segundo punto que dice Tito 1:8, amante de lo bueno. Claro que sí. El siervo de Dios, una de las cualidades personales de todo siervo, de toda sierva de Dios, es que debemos ser amantes de lo bueno. Esto tiene que ver con tener una mente sana, ingenuo, sin malicia, pero no tonto, no menso. Como bien se suele decir, el cristiano es manso, pero no menso. Y sí, hay que resaltar esto porque los tiempos que vivimos, donde hay tanta degradación moral, pues tanta maldad, que uno tiene que aprender a ser ingenuo, sin malicia, pero no menso. Amante de lo bueno. Todos somos amantes de distintas cosas. Todos amamos a alguien o a algo, todos amamos. Hay quienes aman, por ejemplo, el jugar fútbol. Hay quienes aman el arte culinario. Amamos a nuestras familias, amamos a nuestros hijos. Aquí la Biblia nos muestra de que el siervo de Dios, el que quiere servir al Señor, tiene que amar hacer lo bueno. Para algunos, lo bueno cae en el terreno de la relatividad. Es decir, que alguien puede decir, bueno, para usted esto es bueno, pero para mí no lo es. Cuando nos referimos a lo bueno, vamos a poner de manera específica y clara que nos estamos refiriendo a todo aquello que Dios manda hacer en su palabra, lo que la Biblia dice. Eso es lo bueno. Vamos a hablar de una verdad absoluta, no relativa, que se encuentra en la palabra de Dios.
Lo bueno está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso para nosotros, para los que creemos en Dios, eso es bueno. No entra en el terreno de la relatividad. La Biblia dice, por ejemplo, no mientas, sé veraz. Eso es bueno. Paga tus impuestos, predica la palabra, etcétera. Tantas cosas buenas que nos enseña la Biblia. Y estas cosas, el cristiano, y más que nada, el siervo de Dios, enseña la Biblia, tiene que amar el hacer estas cosas, el hablar estas cosas, el vivir estas cosas. Esto en realidad no está en nosotros. Nadie por sí mismo busca hacer lo bueno, porque todos hemos sido trastocados, hemos sido de alguna manera, estamos propensos a fallar. Y esto lo podemos ver no solamente en lo que pasa alrededor del mundo entero con otras personas, sino en uno mismo. Uno mismo, siendo honesto, encuentra que en uno mismo está el hacer el mal muchas veces. No está en uno el buscar a Dios, no está en uno el amar a Dios, el escuchar su palabra, el cumplir su palabra, el serle fiel. ¿Por qué? Porque eso lo heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Y esa propensión de hacer lo malo está en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos de alguien que tiene el poder para transformar nuestras vidas y de esa manera cambiarnos a tal punto que pasamos a dejar de hacer lo malo para no solamente hacer lo bueno, sino amar lo bueno. Y eso solamente lo puede hacer Dios con su gran poder. Muchas personas, existen muchas personas, por ejemplo, que hacen cosas que no les gustan. Podemos encontrarnos con diferentes profesionales o gente, técnicos, gente que tiene su trabajo y no les gusta. Y la verdad que cuando uno hace algo que no ama, que no le agrada, que no le gusta, pues tarde que temprano se aburrirá o la hará de mala manera o tirará la toalla. Será gravoso para usted. Por ejemplo, podríamos hablar de cuántas personas, pues, por la necesidad económica, tienen que ejercer diferentes tipos de trabajos y todo el tiempo están renegando, todo el tiempo están infelices. Quiero hacer esta comparación, esta analogía. Así también será con todos aquellos que le sirvan al Señor sin amar a Dios, sin ser amantes de lo bueno. Así será también. El motor, la fuerza, el impulso de servir al Señor no debe ser otro que el amor hacia Dios. Así que yo tengo que preguntarle a usted en esta noche, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted su palabra? ¿Cuánto ama usted lo bueno? Es importante. Número uno, primera cualidad, característica que debe tener el siervo del Señor, entonces es, la Biblia dice, tiene que ser amante de lo bueno. Número dos, hermano, hermana, el siervo de Dios, la sierva de Dios debe ser paciente, importante, infinita paciencia, no iracundo ni pendenciero, dice también la carta de Tito. Pendenciero significa violento, pendenciero significa pleitista, iracundo significa aquella persona que pierde
esa estabilidad emocional y cae en enojos, en iras. El siervo y la sierva de Dios tenemos que aprender a ser paciente. Gálatas 5:22 dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu, este es el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La paciencia es un fruto de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Fruto significa el resultado. Es importante la paciencia en el ministerio. Todo el que quiera servir a Dios tiene que ser paciente. Solemos querer las cosas inmediatas. Solemos querer que las cosas se den ya. Estamos sujetos a ser impacientes, a ser ansiosos. Pero la verdad es que la paciencia es menester en el ministerio del servicio a Dios y a nuestro prójimo. El saber esperar, el tomarse el tiempo para ver que las cosas sucedan con tranquilidad. La constancia nos dejará ver frutos siempre. La constancia, la perseverancia. Esto significa no desistir, es esperar con esperanza. Como el agricultor que trabaja en el trabajo del arar el terreno, y es todo un trabajo, y en el sembrar la semilla, en el regar, cuidar la planta hasta que a su tiempo salen los frutos. Nosotros compramos 3 gallinitas. El que habla, compré 3 gallinitas justamente en este tiempo de pandemia para que pongan huevo. La compramos chiquitas. A mi hijito Jürgen Salén, que tiene 5 años, él ama sus gallinas y él sabe que es cuestión de tiempo y que quizás ya de aquí a 1 mes, 2 meses, estaremos comiendo los huevitos que nos darán estas gallinas. La paciencia tiene que ver con ello. Tú sabes que verás el fruto. Tú sabes que vas a cosechar. No es la paciencia a ver qué es lo que pasa. No es la paciencia golpear al aire, no. Al contrario, la paciencia justamente descansa en la seguridad de que veremos el fruto, de que veremos resultados. Esto es así en todos los aspectos. Usted permanece en su trabajo, hace un buen trabajo, te mantienes allí con paciencia, tarde que temprano vas a ascender. Usted abre un negocio, empieza a trabajar y con paciencia tendrás una gran cartera de clientes. Así también es en el cristianismo. Dios nos ha llamado a ser sus siervos y a servirle. Un cristiano, una persona que llega a la iglesia, que tiene un encuentro con Dios, que le entrega su vida a Jesús, y Dios te ha usado, tú le has predicado, le hablaste de Jesús, de repente le compartiste un texto bíblico, Dios te usó. Esta persona viene a ser como un bebé espiritual, y como todo bebé, pues va a tomar un tiempo que crezca, que madure, va a tener que caer para aprender a caminar, a correr, va a pasar por su adolescencia. Unos tardarán un poco más de tiempo en madurar en las cosas del Señor, en amarle. Y al decir verdad, algunos de repente ni siquiera
amarán al Señor como uno desea, porque eso también está escrito en la palabra de Dios. Imagínese usted que el mismo Jesús entre sus 12 discípulos tuvo a uno que no lo logró, que no alcanzó la carrera, no llegó a la meta, no alcanzó su premio, refiriéndome a Judas el Iscariote. ¿Te acuerdas del mismo Jesús? Pero Jesús siguió enseñándole a los 12. Jamás hizo acepción. A todos los amó por igual. Así también en el servicio a Dios con paciencia. Quizás veremos a muchos que claudicarán en el camino, que caerán y se levantarán. Pero de todas maneras, sí, solamente sí, veremos algunos que sí cambiarán. Veremos algunos que abandonarán de repente los vicios, como hemos sido testigos nosotros. Veremos algunos que avasallarán contra el sistema de este mundo caído y avanzarán, y lo verás caminar, crecer. Se formarán pastores, evangelistas, maestros, hombres de bien, cambiarán por el poder de Dios, avanzarán, veremos los resultados, y estos pocos ganarán a otros pocos. Quizás usted está ya ahorita predicándole a algún amigo, a algún vecino, persevere allí con paciencia, invierta su tiempo en aquella persona, hablándole de Dios, porque a su tiempo segaremos y veremos una persona más para Cristo, y esta persona ganará a otro, y este otro a otro, y tarde que temprano todo chacacayo tendrá que saber que solamente Jesucristo salva, sana, bautiza con poder y viene otra vez. Gloria a Dios. La paciencia. El siervo de Dios tiene que tener como cualidad el ser paciente. Número 3, otra cualidad que debe tener todo siervo de Dios, y quiero resaltar en esta noche. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, hablando de los siervos de Dios, dice, no un neófito, no debe ser neófito. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa neófito? Neófito tiene que ver con aquella persona que es nueva en las cosas del Señor o en lo que fuera en realidad. Un neófito es aquel que conoce poco. Un neófito es un aprendiz en sus primeros pasos. Y aquí entonces la Biblia nos enseña que el siervo, la sierva de Dios, el cristiano, la cristiana que ama a Dios, no puede ser un neófito. Es decir, tiene que tener convicciones claras. Usted que me escucha en esta noche, tiene que tener convicciones claras de la palabra de Dios. Tus convicciones claras, firmes, inamovibles. Y para esto es necesario, pues, que todo hombre de Dios y mujer que ama a Dios aprenda a pasar tiempo de estudio de la palabra de Dios. Tienes que invertir tu tiempo. Tienes que separar un tiempo para estudiar la Biblia, para leerla. Tienes que invertir tu dinero para ir a las librerías cristianas, a las librerías, y comprarte tu diccionario bíblico, tu concordancia, libros que tienen que ver con la fe. Tu biblioteca en tu casa no puede faltar, y ahí aprender, estudiar, investigar, ahondar en el conocimiento de nuestro Dios a través de la Biblia. Convicciones profundas. Si esto no es así, si usted no se alimenta, no se nutre de la palabra de Dios, fíjese, la Biblia dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuántas personas por falta de su conocimiento de la palabra de Dios? Es decir, por esa desidia, por esa irresponsabilidad, ¿no?
esa dejadez de no estudiar la Biblia, entonces pues caen en el error, caen en herejías, empiezan a creer cosas que la Biblia no dice. Es como aquellas personas, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Que dicen que la Biblia, que Moisés, que escribió el Pentateuco, copió del código de Hammurabi. Entonces dicen, no, la Biblia es después de Hammurabi, porque Moisés es 400 años después de este rey babilónico que levantó en aquella roca de más de 2 metros de estatura, una especie de rectángulo, y ahí escribió 282 leyes que entre comillas se parecen a lo que dicen los primeros textos de la Biblia. Y usted escucha del código Hammurabi y dice, no, pues Hammurabi. ¿Y cuántas personas lamentablemente piensan así? Y dicen, no, si la escritura ha sido escrita por hombres, entonces ¿por qué voy a creer en hombres si los hombres fallan? Y usamos la filosofía, pero no entran en el estudio profundo de la palabra de Dios, entonces hierran y caen en la condenación del diablo por ser neófitos. Cuando usted estudia el código de Hammurabi y lee sus códigos, usted se va a dar cuenta que no tiene nada que ver. Por ejemplo, Hammurabi siempre en todas las leyes que da este hombre, este rey inteligente, por cierto, que no hizo más que redactar las leyes que ya existían por costumbre de la primera sociedad llamada, o la primera civilización llamada los sumerios. ¿Quiénes fueron los sumerios? La Biblia lo responde y la historia lo ratifica. Los sumerios son los hijos de Sem. ¿Quiénes son los acadios? Los acadios son los hijos de Jafet. Los acadios conquistan a los sumerios. Aparece ahí este rey, quinto rey, ahí por la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, llamado Hammurabi, y escribe códigos de vida. Pero este Hammurabi, para el que estudie, te das cuenta que en todas sus leyes él siempre distingue las clases sociales. Por ejemplo, existían los aristócratas, existía la clase social media y los esclavos. Si alguien, por ejemplo, decía la ley, una de las leyes de Hammurabi, como ejemplo, si alguien decía Hammurabi, mataba por error a una persona, si este era un aristócrata, el tal pagando tanto ya era declarado libre. Si era de la clase media, pagando tanto, era declarado libre. Pero si era esclavo, decía Hammurabi, entonces con su propia vida pagará. Es un ejemplo que le doy de una de las leyes que da este hombre y que mucha gente no cree, por ejemplo, en la Biblia por ello. Escuche bien, los textos de Moisés, usted puede leerlos y tiene que leerlos. Jamás, no hay ley alguna en la Biblia que haga distinción de clases sociales. La ley es para todos, punto. Ahí nomás una gran diferencia, como para tener convicciones claras. La idea es que usted pueda entender que tienes que estudiar su palabra, que tienes que conocerla, porque si no tienes las convicciones claras, tarde que temprano vas a deslizar. No podrás hacer apologética, no podrás defender tu fe, te vas a confundir. En esta noche yo le pregunto a usted que me escucha, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se da la salvación? Temas importantes que en la Biblia está la respuesta. Entonces, el siervo de Dios, amada iglesia, número 1, tiene que ser amante de lo bueno. Número 2, tiene que ser paciente. Número 3, tenemos que tener convicciones claras, profundas.
Y número 4 y último para esta meditación en esta noche, escuche bien, el siervo de Dios, la sierva de Dios debe tener un interés genuino en cada persona. Claro que sí. El que le sirve a Dios, el que le sirve a Dios, debe amar a las personas, a las vidas. Claro que sí. Tener la capacidad de reconocer lo bueno de una persona y no solo lo malo. ¿Cómo puedo servir a tal persona? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo orar por él, por ella? ¿Qué puedo hacer a su favor? ¿Cómo puedo mostrarle yo a mi prójimo un interés genuino? Y la verdad es que es fácil. No es difícil, pero el motor otra vez debe ser ese interés genuino, ese amor que Dios pone en la vida de todo aquel que le entrega su corazón. La Biblia dice que Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Mateo 9:39, usted lo tiene en pantalla, hablando de Jesús, dice Jesús, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa es la característica de todo siervo de Dios. Tuvo compasión de ella nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, por un momento, dejemos ver nuestros propios intereses, dejemos de ver solamente alrededor de nosotros y de los nuestros, y alza tus ojos hacia las multitudes y mira cómo está el mundo. Mira, sin ir muy lejos, tus vecinos ahí, al costado, nuestro distrito. Mira cuánta necesidad de Dios. Mira cómo están las vidas. Mira cuántos jóvenes inmiscuidos en las drogas, en las pandillas, cuántos hogares arruinados, cuántos hogares disfuncionales, cuántos niños sin papá, sin mamá, peleas, etcétera, corrupción, etcétera. Es menester tener compasión y nosotros sabemos como cristianos que la solución no vendrá de parte de un hombre, sino de parte de Dios. Porque Dios sí cambia a las personas de una manera intrínseca, de adentro hacia afuera. Lo que nadie puede hacer, lo hace Dios, como lo ha hecho con nosotros. Tenemos que sentir y tener un interés genuino en cada persona. Y si alguien no lo tuviera, pues pídaselo a Dios. Pidámosle al Señor, Señor, enséñame a amar a mi prójimo. Sácame del anonimato, del egoísmo, de la insensibilidad. Así es, iglesia del Señor. La Biblia enseña con claridad meridiana que el que muere sin Jesucristo se irá a condenación eterna. Escuche bien, la Biblia enseña que el que muere sin Cristo se va a condenación eterna. ¿Cómo no vamos a tener compasión? ¿Cómo no le vamos a hablar de Cristo? ¿Cómo no le vamos a proclamar? No vamos a reunir a nuestras familias, a los nuestros y hablarles, enseñarles la palabra de Dios. Si es el único antídoto, en Cristo está el único camino. La verdad es Él. La única forma de ser salvos y no ser condenados y no obstante pasar a la vida eterna, al reino de los cielos, es a través de Cristo. Por eso la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Y no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre, nadie, sino por mí.
muchas maneras en que podemos mostrar un interés genuino. Quizás, por ponerlo como un ejemplo, la Navidad. Usted sabe, la Navidad. En la Navidad todo el mundo muestra de alguna manera un interés o cierto interés, porque imagínese, tiene que llegar la Navidad todavía una vez al año, como para que la gente entre en una especie de sensibilización colectiva y empiezan los regalos, la familia se reúne, es un tiempo muy bonito, pero ojalá pudiera ser así siempre. Para mostrar ese interés es cuestión de hablarlo, hay que decirlo. Usted que está orando, usted que tiene familiares que aún no son de Cristo, usted que conoce gente que necesita a Cristo, Cristo no solamente salva, Cristo sana. Nosotros hemos visto diferentes casos, el poder de Dios sanando enfermos. Cristo no solamente salva y sana, Cristo liberta. Hemos visto muchos casos de personas con problemas, no solamente emocionales, psicológicos, psiquiátricos, sino espirituales, que han sido libertados por el poder de Dios. Cristo cambia a las personas. Y usted que conoce personas que sabes que necesitan de Dios, ¿cómo no presentarles a Dios? ¿Cómo quedarnos callados? ¿Cómo permitirnos ver a la gente perderse habiendo un Cristo tan grande, tan maravilloso, que abrió sus brazos en la cruz del Calvario para darnos vida a todos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que contarle a las personas acerca de este Dios que es el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Hay que visitar a nuestros hermanos, hay que visitar a nuestros amigos. Ahora por la pandemia no se puede, hay que llamarlos. Usa el WhatsApp, usa el Instagram, iglesia, no te quedes. Sírvele a Dios, no seas solamente un creyente, sírvele a Dios. Sé un amante de lo bueno, con paciencia, con tus convicciones claras, no un neófito, con interés genuino en cada persona, con amor por las almas. Llama, usa tu teléfono, llama por teléfono, usa el Facebook, presta algún servicio, ayuda, un regalo, un postre favorito, regala un versículo. Movámonos, iglesia, porque Dios ha puesto su confianza en su iglesia, que somos tú y yo. Él está esperando que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de hacer discípulos. Cualidades que todo siervo y sierva de Dios debe tener. No sabemos hasta cuándo Dios nos concede la vida. El tiempo es corto de todas maneras. ¿Qué serán 80, 90 años? Y esto es para los que lleguen a esa edad. El tiempo es hoy. No sea usted un creyente más, alguien que asiste a un culto y de allí estuvo bonito. Alguien que sí, a la verdad, cambia y mejora, pero que no das fruto. Tienes que dar fruto. Así como aquellas, por ejemplo, esa naranja guando que no tiene pepa, ¿no? Esa naranja ahí queda, usted se la come y ahí queda, no da más fruto. Pero otro tipo de naranja sí, tiene su semilla, tiene pepa y eso va a botar otros naranjos y cantidad de naranjas. Sea usted fructífero, sea un siervo de Dios, sea una sierva de Dios. Iglesia, no pierdas tu tiempo. No pierdas su tiempo. Que no nos ganen los años y que después tengamos que con tristeza aceptar que no hicimos nada para Dios.
aceptar que vivimos solamente para nosotros mismos. Hay que pensar en lo demás, hay que ver las multitudes, hay que proclamar este evangelio. Claro que sí. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios para su iglesia. Dios no ha llamado a nadie para que sea solamente un creyente. Dios llama a personas para que sean siervos, discípulos, obreros del Señor. Vamos a orar, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, permítame levantar una oración en esta noche. Yo no sé cómo está su vida, no sé cómo se encuentra usted ahora mismo, usted lo sabe. No sé cómo está su amor por Dios, no lo sé. No sé qué tipo de cristiano es usted, como usted tampoco no me conoce a mí, pero Dios sí lo conoce a usted, me conoce a mí, y Él no puede ser engañado, Él lo sabe, pues. Es tiempo ya. Es tiempo de levantarnos. Quizás usted recién iniciando en los caminos del Señor, o quizás usted ya con años en el camino del Señor. Es tiempo ya. Vamos a hacer algo en gratitud, en respuesta a nuestro Dios. Vamos a dejar nuestro antropocentrismo y ser nosotros el centro de todo. Y vamos a ayudar a otros sin dejar de hacer lo que nos compete, sin dejar de ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores, pero también un tiempo para nuestro Dios y para nuestro prójimo. Vamos a agarrar nuestros celulares para mandar un mensaje bíblico y ponernos a orar por aquellos que no conocen al Señor y poderle decir: Dios, te presento esta vida, te presento esta alma, sálvalo, sálvalo, interceder con súplica, con clamor, pacientemente hasta ver que sea salvo. Ese nivel de cristiano, esos tipos de cristianos son los que necesitamos hoy en día, valientes. Espero que usted sea un valiente, usted que me está escuchando. Espero que usted sea una persona que pueda determinarse en amar a Dios y que ese amor se exprese en hechos y no en palabras. Así es, iglesia del Señor. Y Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él no va a permitir pues que nos hundamos. No, Él va a velar por nosotros, Él va a cuidar de nosotros, Él verá por usted, por su familia. Claro que sí. Como todo padre queremos que nuestros hijos sean obedientes y nos alegra bendecirlos, abrazarlos. Le damos todo lo que podemos porque es nuestro hijo obediente, bueno, responsable. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios no hará con nosotros, sus hijos? Allí mientras usted está orando, comprométase con Dios. No se comprometa con una religión X, ni con una iglesia X, o pastor, o cura, lo que fuera. Comprométase con Dios. Que su conciencia pueda atestiguarle a usted de que usted es de Dios, que usted ama a Dios, que si usted muriera hoy, usted se va con Dios, que usted ha hecho discípulos en esta tierra, que usted le ha servido a Dios,
que no ha sido un creyente más. El tiempo se irá volando, no pierda su tiempo, vuélvase un siervo de Dios, vuélvase una sierva de Dios. Vivamos para Él, porque sin duda desnudos llegamos a este mundo y así nos iremos también. Llévese almas al cielo, llévese su familia al cielo, llévese sus hijos al cielo, sus amistades, sus vecinos, lléveselos al cielo presentándoles a Jesucristo, como la Biblia enseña. Hagamos eso, hermano, hermana. Seamos una iglesia fuerte, una iglesia avivada, una iglesia que resplandezca como luminares en medio de tantas tinieblas. Dios va a ayudarnos. Seamos cristianos ejemplos, cristianos modelos. Sí podemos. Dios está con nosotros. No nos ha llamado un hombre, nos ha llamado Dios. Y lo que Él inicia, Él lo completa, Él lo acaba, Él lo finaliza. Así pues, el desafío en esta noche. Vivamos para Jesús. Vivamos para el Rey. Viva para Jesús. Si alguien aún no ha entregado su vida a Jesucristo, hágalo en esta noche. Es muy sencillo. Cristo murió en la cruz del Calvario porque le ama. En sus propias palabras, dígale al Señor: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados, lávame, límpiame con tu sangre, hazme tu hijo. Me comprometo a estudiar tu palabra, a orar, a investigar acerca de ti. Y usted verá lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer cosas grandes. Gracias, Jesús. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, que hemos podido congregarnos, Señor, virtualmente. Pido tu bendición para cada uno de ellos. Amado Dios, en Cristo Jesús. Todos te necesitamos, Señor. Todos, todos, todos. Todos, Señor. Te necesitamos con urgencia. Ayúdanos. Ayúdanos a ser mejores. Para la gloria y honra de tu santo nombre, oramos así. En Cristo Jesús, oramos así.